Violencia intrafamiliar. Antes de hablar de esto debemos de saber el significado de violencia. Violencia son los actos que se ejercen contra la intención de lograr una cosa a través del uso de la fuerza. La conducta violenta busca dañar física o mentalmente a otra persona para someterla. También se puede definir como un patrón de conducta utilizando en cualquier relación para obtener o mantener el control sobre algo. El fenómeno de la violencia familiar y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un problema reciente. Los análisis históricos revelan que ha sido una característica de la vida familiar tolerada, aceptada desde tiempos remotos. Sin embargo, algunas décadas atrás, expresiones tales como niños maltratados, mujeres golpeadas o abuso sexual tal vez habrían sido comprendidas, pero consideradas como sinónimos de graves problemas sociales. Hacia fines del siglo XIX, factores como la industrialización, urbanización y la inmigración contribuían a la emergencia de nuevos problemas sociales, a la intensificación de los ya existentes y a nuevas formas de conciencia pública acerca de ellos. La incipiente difusión de pensadores liberales contribuía a la emergencia de sentimientos de responsabilidad social. La violencia familiar comenzó a tematizarse como problema social grave a comienzos de los años 60, cuando algunos autores describieron el síndrome del niño golpeado, redefiniendo los malos tratos hacia los niños. El tratamiento periodístico de estos casos, en una época en que los medios de comunicación comenzaban a mostrar su poder de penetración, contribuyó a generar un incremento de la conciencia pública sobre un problema. Hasta no hace mucho tiempo, la violencia familiar era considerada como un fenómeno poco frecuente, catalogado como anormal y atribuido a personas con trastornos psicopatológicos. Sin embargo, la mayoría de los trabajos de investigación realizados en los últimos 20 años nos demuestran que la violencia y el maltrato en la familia son fenómenos normales desde un punto de vista estadístico, a cuya definición, como una formación cultural apoyada en valores, contribuyen mitos, creencias y estereotipos firmemente arraigados en la sociedad. Tipos de violencia. Violencia física. Son todas las acciones violentas ejecutadas con el fin de causar daño en el cuerpo de otra persona. La violencia física puede tener diferentes niveles y puede ir desde acciones poco visibles hasta agresiones más contundentes, incluso la muerte. Un ejemplo de estas puede ser un empujón, una patada, bofetada o tirar el cabello de otra persona. Violencia psicológica. Son todas aquellas conductas ejercidas para perjudicar la psiquis del individuo. Este tipo de violencia no siempre es visible e incluso muchas víctimas pueden ignorar que la están padeciendo. Un ejemplo de violencia psicológica es ignorar deliberadamente a alguien que la necesita atención, así como aislarla de su familia o amigos. Es un tipo de conductas muy asociadas con la violencia doméstica. Violencia verbal. Hace uso de mensajes que tienen la intención de generar malestar en la persona afectada. Si bien los insultos entran en esta categoría, no siempre son utilizados para ejercer este tipo de violencia. Un ejemplo puede ser cuando una pareja discute y alguno de los dos dice algo que sin ser necesariamente insulto o grosero está vulnerando a la otra persona porque su mensaje es hiriente o busca hacer daño de forma deliberada. Violencia económica. Es la vulneración del derecho de otras personas a usar su dinero o patrimonio, aunque puede ser ejercido de diversas formas. Es muy común que ocurra en relaciones de parejas violentas en las que uno de los integrantes impide que la otra persona pueda tener acceso a su dinero, objetos personales y documentos. Pasos a seguir para personas que han sido o son víctimas de violencia intrafamiliar. Paso 1. Solicitar asistencia por teléfono. En caso de que la llamada se produzca en una situación de peligro inmediato, el equipo de profesionales que operan allí deriva la llamada al teléfono de emergencias. En caso de no ser así, proceden a informar y asesorar acerca de todos los recursos disponibles.
Paso 2. Acudir inmediatamente a un hospital o centro de salud. El siguiente paso es acudir a un hospital o centro de salud con el propósito de que el equipo de médicos que corresponda haga un reconocimiento completo y determine los daños sufridos. Paso 3. Denuncia la agresión. Las denuncias son las armas principales para combatir la violencia. También es importante especificar si se tienen hijos y si estos están en una situación de peligro. La víctima tiene derecho en ese momento a solicitar la asistencia de un abogado. Paso 4. Solicitar la orden de protección. Esta orden es concedida de forma inmediata a la víctima. Paso 5. La opción de abandonar el domicilio. Las personas víctimas de este tipo de violencia deben saber que no tienen por qué tener miedo a salir de su domicilio. De hecho, pueden hacerlo libremente sin renunciar a ninguno de sus derechos tras interponer la denuncia. Entre los factores que incrementan el riesgo de violencia intrafamiliar están: número 1, presenciar o experimentar abuso desde la infancia, lo que está asociado a que en el futuro los niños sean perpetradores de violencia. Número 2, limitadas oportunidades económicas están asociadas con la violencia intrafamiliar, ya que son un factor de riesgo para mujeres y niñas de sufrir abuso doméstico, matrimonios forzados, además de matrimonios precoces. Número 3. Abuso de sustancias, incluyendo alcohol, por parte de personas que son impulsivas y que no pueden controlarse. Número 4. Uso generalizado de la violencia dentro de la familia o la sociedad para enfrentar los conflictos. Número 5. Cuando las personas no son educadas para tolerar, para aceptar, terminan convirtiéndose violentamente contra otras. Número 6. Cuando no se ha tenido un buen desarrollo de vínculos afectivos, las personas no son capaces de establecerlo, por lo tanto adoptan conductas agresivas. Número 7. Falta de apoyo por parte de los padres hacia sus hijos o otros miembros de la familia. Número 8. Desigualdad de roles en el hogar. Número 9. La paternidad no deseada puede causar una crianza conflictiva para el niño y llevar una mala relación. Número 10. Algunos factores adicionales de riesgo que se encuentran relacionados con la violencia intrafamiliar por parte de la pareja íntima que se han identificado son: corta edad, deficientes niveles de salud mental relacionadas a una baja autoestima, ira, depresión, inestabilidad emocional y dependencia, rasgos de personalidad antisocial y de aislamiento social, además de un historial de disciplina física en la infancia, inestabilidad marital y separación o divorcio. La violencia intrafamiliar es un problema grave que ocurre en todos los grupos sociales, profesiones, culturas y religiones. Incluso, popularmente se concibe el género masculino como el constituyente de los únicos agresores, pero la realidad es que en muchos casos las mujeres pasan a ser las agresoras, por lo que ocurre en ambos géneros. Las leyes de El Salvador establecen los mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar en las relaciones de los miembros de la familia o en cualquier otra relación interpersonal de dichos miembros, sea que estos compartan o no la misma vivienda. La Constitución de la República, en su artículo 32, reconoce a la familia como base fundamental de la sociedad y el Estado está en la obligación de dictar la legislación necesaria para su protección y crear los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar, desarrollo social, cultural y económico. En el artículo 5 de la Ley en contra de la violencia intrafamiliar, dice que para el cumplimiento de la presente ley intervendrán los tribunales de familia y de paz, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y las instituciones gubernamentales que velan por la familia, las mujeres, los niños, las niñas, adolescentes, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. De igual manera, podemos ver en el artículo 1 que el fin de esta ley es proteger de forma especial a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja, de niños y niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas discapacitadas. Esta protección especial es necesaria para disminuir la desigualdad de poder que exista entre las personas que constituyen una familia y tomar en cuenta la especial situación de cada una de ellas. También el artículo 4 dice
que esta ley se aplicará preventivamente y sancionará los hechos de violencia intrafamiliar, sin perjuicio de la responsabilidad penal, por lo que en la aplicación e interpretación de la presente ley deberá tenerse en cuenta los siguientes principios del artículo número 2, que son el respeto a la vida, la dignidad e integridad física, psicológica, sexual y patrimonial de la persona, la igualdad de derechos del hombre, de la mujer y de los hijos e hijas, el derecho a una vida digna libre de violencia en el ámbito público como en el ámbito privado, la protección de la familia y de cada una de las personas que la constituyen, y todos los principios establecidos en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, y los demás principios contenidos en las convenciones y tratados internacionales y la legislación de familia vigente. El decreto número 96 nos dice que para los efectos de esta ley se entienden por familiares las relaciones entre cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendentes, descendentes, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad, adopción, los sujetos a tutela o guarda, así como cualquier otra relación interpersonal que pueda generar este tipo de violencia. Así que si eres de alguna manera víctima y sobre todo una de las que ha sobrevivido para contarlo, no dejes de denunciarlo, pues al hacerlo, además de cumplir con una obligación ciudadana, contribuirás a impulsar, mediante la exigencia de tus derechos, mejores condiciones de seguridad en el país. Consecuencias de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un problema que genera graves consecuencias, ya que esta conlleva serios problemas para la salud de las víctimas. Asimismo, el impacto emocional no se limita únicamente a las víctimas de violencia intrafamiliar, sino también en el resto de las personas que conviven con esta situación. Entre las consecuencias más frecuentes se pueden mencionar las siguientes: heridas, lesiones, quemaduras, moretones, fracturas y golpes que en ocasiones pueden dejar incapacitada a la víctima. Mal desempeño en las labores escolares, en el trabajo y en relaciones sociales en las que la víctima se desenvuelve. La violencia intrafamiliar puede heredarse a los hijos a través de la repetición de patrones. Esto propicia que en el futuro sus relaciones sean violentas. También se presenta ansiedad, temor y un estado de hipervigilancia, dificultades de concentración, depresión, baja autoestima y sentimientos de culpa, ideas o intentos de suicidio. La violencia intrafamiliar puede incluso generar la muerte. Estas son algunas de las muchas consecuencias que puede dejar la violencia intrafamiliar. Es por ello que ante las señales de esta hay que acudir por ayuda de expertos.